Muy buenas tardes, apreciados aprendices. Soy Carlos Moreno, soy instructor en el curso de códigos y normas de soldadura. El día de hoy vamos a hacer la tercera videoconferencia web del curso y el tema es la normalización técnica. La normalización técnica, que es un tema supremamente importante. No hay que creerlo, sino hay que medirlo. Es importante que todo lo que hagamos en nuestros talleres, todo lo que hagamos en nuestras empresas, pues tiene que ir en un documento, tiene que ser medido, tiene que ser demostrado. No puedes dejar nada en las palabras, todo tiene que ser medido, todo tiene que ser apuntado. Eso es muy importante. ¿Qué es un reglamento o una norma? El reglamento es una actividad del gobierno. El reglamento es una actividad del gobierno. El gobierno reglamenta. Y la norma o la normalización es una actividad del sector privado. Aunque en la normalización puede intervenir el gobierno, no es una parte preponderante, sino que el gobierno en la normalización es uno de los elementos que funcionan tal y cual como cualquiera. En cambio, en la reglamentación es solamente gubernamental. El reglamento, entonces, nos da las limitantes, nos da como las pautas para proteger actividades que sean del gobierno. Por ejemplo, las leyes, ¿no? Entonces, las leyes, entonces, que quién cometió un robo, que qué hay que hacer cuando cometió el robo, eso solamente es de incumbencia del gobierno. En cambio, la norma tiene alcances económicos, alcances industriales, alcances en las empresas. Y la norma se encarga de decir qué hacer, cuándo hacer, cómo debe hacerlo, quién debe hacerlo, con respecto a unas reglas que se dan en las industrias, unas reglas que se dan en las industrias. Las normas no son cosas del día de hoy. Las normas se han utilizado ya desde hace muchos años, muchos siglos. Y por ejemplo, tenemos aquí en la fotografía del lado derecho el qubit. ¿Qué era el qubit? El qubit era una medida de longitud y se normalizó que esa distancia era la distancia que había entre la punta del dedo hasta la punta del codo del faraón. Y era una distancia que hoy en día nosotros diríamos que es aproximadamente 50 centímetros. Y esa medida se pasó a un trozo de madera y era una medida uniforme. Esa fue la primera norma, pues no sabemos si antes había o no había, pero es más o menos de lo que tenemos conocimiento. Ya en ese momento se normalizó esa medida como el qubit y eso era lo que utilizaban todos para hacer esa medida de longitud. Habían documentos, hay un ejemplo de un documento que es el Código de Hammurabi y estamos hablando del 2150 a.C. y este documento hablaba de la calidad que es lo que nosotros buscamos con las normas, que nosotros lo que buscamos con las especificaciones. Nosotros con nuestros documentos normativos, pues buscamos que el producto que fabriquemos tenga 100% de calidad y que cumpla con las condiciones necesarias para que se desempeñe como fue diseñado y que no corra peligro la vida del usuario final. ¿Qué decía el Código de Hammurabi? Decía, si un albañil ha construido una casa y no siendo esta suficientemente sólida, se hunde y mata a sus ocupantes, el albañil deberá ser ejecutado. Entonces ya aquí tenemos esta primera norma que había ya en donde tiene una consecuencia, no tiene una consecuencia el fabricante de una habitación si no tenía las condiciones de calidad exigidas. O sea, aquí ya esto de la calidad, esto de las normas, está ya desde, imagínense, desde 2150 antes de Cristo, o sea, que tiene más de 4000 años de existencia. Y eso es lo que les digo, esto es lo que tenemos conocimiento. Puede que antes hubiera algo, no lo sabemos, puede que se descubra algo el día de mañana. ¿Y por qué la normalización en
nuestra modernidad. Y cuando hablo de nuestra modernidad voy a ir hasta el año 1900, en donde ocurrieron algunas cosas que impulsaron que algunas personas dijeron, tenemos que hacer algo porque esto no puede seguir sucediendo. ¿Y qué sucedió? En Baltimore en 1904 hubo un gran incendio. Habían hidrantes, habían bomberos, pero cuando los bomberos llegaron a acoplar sus mangueras con los hidrantes, se dan cuenta de que las medidas de las roscas del hidrante era diferente a la medida de las roscas de los acoples de las mangueras, resultando un problema grandísimo. Se estudió el porqué y se dieron cuenta de que había en Estados Unidos en ese momento más de 600 conectores diferentes. Entonces, ¿qué dijeron los bomberos? ¿Qué dijeron los constructores? ¿Qué dijeron los políticos? Hay que hacer un documento en el cual se especifique que las mangueras deben tener las mismas tipos de roscas y tamaños de los hidrantes que se encuentran en las ciudades o los sitios que cerca de los sitios de vivienda. Después también hubo un gran incendio en 1911 y en un 10º piso se incendió una factoría y cuando las personas fueron a salir resultó que la salida de emergencia estaba bloqueada. ¿Qué pasó? Hubieron muchos muertos y entonces esto llevó al código de las salidas de emergencia, en donde decían qué tamaño deberían de tener, que tenían que abrir hacia afuera, que no podían estar bloqueadas, etcétera, etcétera. Ya después, más o menos también en esa misma época, en los 1900, empezaron a existir o se empezaron a dar una gran cantidad de descarrilamientos en algunos trenes. Hicieron estudios y se dieron cuenta de que cada fabricante de acero estaba produciendo en sus fábricas los aceros con sus propias formas de hacerlo. Entonces algunos lo hacían bien, otros lo hacían regular y otros lo hacían mal, produciendo que hubieran aceros de muy buena calidad y aceros de muy baja calidad. Entonces hicieron una norma que tuviera que ver con la composición y fabricación de los hierros y aceros. Entonces, estos desastres, estos incendios, hicieron que con el tiempo, en esas épocas dijeran, bueno, tenemos que hacer algunos institutos, tenemos que hacer algunas normas, tenemos que hacer algunos documentos que nos garanticen que la calidad de los productos sean los adecuados y los correctos. Y hoy en día tenemos normas casi para todos y el comercio a nivel nacional y a nivel internacional se ve, se ve que las normas tienen más o menos afectadas el 80% de las diferentes transacciones. Ya existe una norma para hacer un esfero, existe hacer una norma para hacer un carro, existe una norma para hacer un avión, existe una norma para hacer un vaso, o sea, existen normas para hacer casi que cualquier cosa de las que tenemos en nuestra cotidianidad, en nuestro trabajo, en nuestras empresas, para movernos de un lado para otro, para vestirnos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos entonces que la normalización va de mano con la certificación, es decir, yo tengo unos documentos, esos documentos yo los utilizo en mi empresa, pero de alguna forma tengo que certificar que mi producto tiene un altísimo nivel de calidad. Entonces, tanto la normalización como la certificación son los pilares que soportan que yo pueda vender mi producto tanto a nivel local como a nivel internacional porque tienen una gran calidad, una gran calidad. Esto es muy importante. Esa es el porqué de la normalización, la calidad, que no sufran los usuarios finales, que la salud de los que lo hacen no se vea afectada, que la salud de los que lo usen no sea afectada y que el elemento dure el tiempo para el cual fue diseñado, para el elemento por el cual fue diseñado. O que aquí estoy hablando de productos, ¿no? Pero una norma puede ser para un bien
o puede ser para un servicio. ¿Qué pasa? Que nosotros estamos hablando de productos, nosotros hacemos soldadura, nosotros hacemos diferentes tipos de elementos metálicos, eso es el curso de nosotros. Entonces vamos a hablar de productos, pero les recuerdo, la norma se puede utilizar para un bien o un servicio. Entonces, ¿qué es una norma técnica? Es un documento, y el documento es para decirnos cómo se debe hacer, qué características, qué ensayos, qué terminología, cómo se debe eticar, cómo se debe transportar, cómo se debe llevar de un lado a otro. Y es importante decirles, mis queridas damas, mis queridos caballeros, de que la norma es un documento voluntario. Usted como empresario, usted decide si quiere hacerlo bajo norma o no quiere hacerlo bajo norma. Usted no está obligado a utilizar una norma técnica. Las normas técnicas tienen que ser aprobadas. Eso no es que Pepito Pérez dijo voy a hacer una norma de calidad de combustibles y entonces esa norma de calidad de combustibles que hizo Pepito Pérez va a ser utilizada por todo el mundo. No, tiene que haber un organismo nacional, regional o internacional que avale el documento, y el documento siempre se construye por consenso, por consenso porque tienen todos aquellos que tienen algo que ver con ese producto, bien o servicio específico, tienen cabida en el momento de sacar o de diseñar o de escribir esa norma. Si bien es cierto que ya les dije que la norma era voluntaria, es decir, usted decide si hace las cosas bajo norma o no, el mercado lo obliga. O sea, es voluntaria, pero el mercado lo obliga porque si llega alguien a mandarle a usted hacer una estructura, esa persona le dice a usted, quiero que me haga este trabajo, pero este trabajo quiero que me lo haga con esta norma. Usted está en libertad de decir, no, no lo hago con esa norma. Entonces el señor que va a mandar el trabajo dice, se va para otra empresa, se va para otro taller, porque ya entonces es cuestión del mercado que exige las normas. Las normas son importantes porque le van a dar no solamente visibilidad a la empresa que lo utiliza, sino que le va a dar credibilidad, le va a dar credibilidad ante los compradores de ese producto, de ese bien o de ese servicio. Las normas facilitan el comercio, las normas proveen de un lenguaje común. Entonces, como yo estoy trabajando con un documento, el que manda a hacer el producto dice, yo quiero este producto bajo esta norma. El que lo fabrica acepta, entonces están hablando un lenguaje común porque ya tienen un documento que les dice qué hacer, cómo hacer, cuándo hacerlo, cómo hacerlo. Entonces eso va a mejorar la transparencia del mercado. Vamos a poder trabajar con diferentes tecnologías que puedan ser complejas porque las tecnologías son complejas, pero todo está documentado. Entonces se dice con qué hacerlo y cómo hacerlo. Me va a ayudar a la eficiencia de mi empresa, a la eficiencia industrial, y ya les había dicho, van a proteger la salud, van a mejorar la seguridad, va a mejorar el medio ambiente. Y algo aquí muy importante, miren, protegen contra el engaño, porque usted cuando compra un elemento que fue fabricado con una norma, pues va a tener la seguridad de que esa persona, primero que todo, si es algo que está protegido de alguna forma, tiene los permisos para hacerlo. Segundo, va a resultar con la calidad que le están diciendo. No lo van a engañar de que le dicen va a durar un año y le duró un mes. Y tercero, muy importante, tercero, mis damas, mis caballeros, la credibilidad que da la norma. Ojo, importante también el medio ambiente, porque hoy en día, cuando se habla de normatividad, se tiene en cuenta de que no solamente proteja al trabajador, proteja al consumidor, sino también que proteja al medio ambiente. Hoy en día es una tendencia la protección del medio ambiente bajo cualquier cosa que hacemos, tenemos que tener en cuenta el medio ambiente. Entonces tenemos nosotros la Organización Mundial del Comercio y la Organización Mundial del Comercio fija unas pautas. Esas pautas son las que tienen que seguir todos aquellos
todos aquellos que se meten en la tarea de escribir una norma, de sacar una norma. ¿Y cuáles son esas normas que dice la Organización Mundial del Comercio? Transparencia. Todo lo que se hace, todos los documentos, todo lo que utilice para la norma tiene que ser público. Apertura. Todos aquellos que tienen algún interés en esa norma pueden participar. Consenso. Cuando se vaya a tomar una decisión acerca de eso que se está haciendo ahí, pues se hace por unanimidad. Tiene que ser por unanimidad, no, perdón, por mayoría. ¿Tiene que ser por unanimidad? No, porque no todos van a estar de acuerdo con X o Y, pero sí se tiene que ser por mayoría. Y tiene que haber un proceso adecuado, es decir, si alguien no está de acuerdo, tienen que existir formas que esta persona ponga su queja y que diga con algunos argumentos muy importantes, con algunas pruebas demostrando el por qué dice las cosas. Mire, esto no se puede hacer así porque esto y esto y esto y esto. Entonces está haciendo como una especie de apelación a lo que dice ahí en la norma. Ya todos aquellos que estaban ahí metidos en la elaboración de la norma dirán si lo que dice esa persona es correcto y adecuado y se cambia, o lo que está diciendo él no tiene que ver, no tiene importancia o no aplica o no se incluye en la norma por alguna causa. Ya cada caso es específico y cada caso se toma punto a punto lo que se debe decir, lo que se debe hacer. Entonces ya les había dicho, tenemos normas para todo. Yo le estoy hablando hoy con un micrófono que está con unas manos libres, entonces hay una norma para hacer ese micrófono con manos libres, hay una norma para hacer el computador con el cual estoy trabajando, hay unas normas para hacer el software de los programas que estoy utilizando, hay una norma para el mouse, hay una norma para el teléfono, hay una norma que trabaja con la corriente eléctrica que llega aquí a mi apartamento para que mi equipo no se vaya a dañar, normas para comida, normas para medicina, normas para fabricar juguetes, normas para fabricar. Hoy en día hay normas casi que para todo, casi para todo. Y las normas pueden ser buenas o pueden ser malas, porque pueden o proteger o crear barreras innecesarias. ¿Cuándo pueden proteger los mercados? Cuando es una norma como muy abierta, en cuanto cualquiera puede utilizarla, o puede ser una norma que tiene muchas cosas y todas muy complicadas de cumplir, porque hay una empresa que sí lo hizo, sí lo puede hacer. Entonces esa empresa que tiene gran músculo económico, que tiene una gran cantidad de máquinas de última tecnología, hizo una norma y ese producto solamente puede producirlo con esas máquinas porque tiene por algo, entonces ya ahí estamos creando unas barreras innecesarias y esas barreras pueden frenar el desarrollo, pueden crear incompatibilidades. O sea, la norma es buena si se hizo bien hecha y la norma es mala si está muy mal hecha. Entonces hay que tener cuidado, cuidado, cuidado con las normas porque deben ser hechas con un espíritu en que va a facilitar el intercambio, la comprensión, los conceptos y no va a producir obstáculos. Si produce obstáculos, hubo un problema en la elaboración de esa norma. La norma generalmente o la normalización es generalmente liderada por el sector privado, interviene el gobierno solamente como una parte más y puede intervenir todos aquellos siendo fabricantes, siendo usuarios, siendo aquellas personas que van a proveer los recursos, la materia prima, las máquinas, todos aquellos que estén interesados en ese producto específico pueden y deben estar presentes a la hora de un proceso de normalización específico. ¿Quién hace las normas? Las normas las hacen institutos, los hacen institutos que pueden ser internacionales, regionales o nacionales y cada uno es específico, cada uno es específico. Nosotros tenemos aquí el ICONTEC, que es el Instituto Colombiano de Nuestras Normas Técnicas y Certificación, es el INCOTEC. Hay otras normas, esas son normas nacionales, ese es nuestro ejemplo aquí en Colombia. Hay otras normas que son regionales, entonces una norma que es europea, entonces solamente se utiliza en Europa. No, no solamente se usa en Europa, pero es de europea. Hay una norma que es americana, hay otra norma que será asiática, entonces son normas regionales y están las normas internacionales, o que las normas internacionales pueden ser muy similares a las regionales, pueden ser muy similares a las nacionales y pueden ser muy similares incluso a la norma de una empresa.
¿La diferencia cuál es? La diferencia es que la norma internacional fue una norma creada por un grupo especializado de personas y que son hechas por un instituto que tiene credibilidad a nivel mundial. Y un ejemplo de eso es la ISO. La ISO es un organismo de normalización que tiene mucha credibilidad a nivel internacional. El nuestro, que es el ICONTEC, hace muchas cosas. Cuando se creó el ICONTEC, por allá en 1963 se creó el ICONTEC. 18 personas se reunieron y dijeron, bueno, vamos a hacer un instituto, 18 empresarios se reunieron y dijeron, bueno, vamos a crear un instituto que se encargue de esta parte de la normalización. ¿Y qué hace el ICONTEC? Mira, tiene servicios de normalización, servicios de educación, servicios de orden de la conformidad, tiene laboratorios, tiene el servicio de certificación de productos y servicios, tiene sistemas de certificación de gestión, ellos también tienen servicios de inspección, o sea, tiene una gran cantidad de funciones y entre ellas, muy importante, la consulta, venta de normas. Las normas en su generalidad tienen un costo y ese costo pues hay que pagarlo, ¿no? Eso hace parte del costo de nuestros productos. Debemos tener el cuidado de que cuando estemos utilizando una norma, pues que la norma sea lo más actualizada posible, porque es que las normas no son estáticas, las normas cambian con el tiempo y es lógico, ¿no? Es lógico, no hay nada que sea estático, que tenemos una pirámide muy interesante donde tenemos en la base la norma de una empresa. O sea, tengo una empresa de fabricación de tornillos, entonces yo hice una norma para fabricar los tornillos, yo puedo hacerlo perfectamente y mis tornillos salen muy bien, perfecto, no hay ningún problema. Después viene la norma nacional, que también es una norma NTC, norma técnica colombiana, que dice esa norma, estos son los diferentes tipos de tornillos que se hacen aquí en Colombia. Después va a venir la norma regional, digamos que tuviéramos una norma regional aquí en Latinoamérica, entonces dice la norma, estos son los tipos de tornillo que vamos a utilizar aquí en Latinoamérica, y viene la norma internacional, entonces que es lo mismo, ¿no? Que es la norma para hacer los tornillos, pero ya con unas cosas se supone que deben ser a nivel mundial, a nivel mundial. Esta es una jerarquía de la normalización. Eh, Vienen entonces algunos organismos nacionales de normalización o nacionales. Tenemos DIN. Yo recuerdo que DIN yo lo aprendí por allá muy joven, cuando estaba en el colegio, y utilizábamos las normas DIN para los formatos de dibujo. Tenemos de nosotros aquí en Colombia el ICONTEC, que es lo nuestro. Tenemos en Estados Unidos una norma nacional que es la ANSI, American National Standards Institute, ANSI. Esas son normas de institutos de normalización nacional. Tenemos otros organismos que son internacionales, aquí ya tenemos otros como son IEC, que es de electrotecnia, y EEE, que es de eléctrico y el ingenieros electrónicos, y ahí tenemos esos ejemplos para que los miremos, y tenemos unos que son organizaciones privadas de normalización, en los cuales nosotros tenemos mucho que ver, y vemos por ejemplo el segundo, que es el segundo que se encuentra acá, que es API, que es American Petroleum Institute, con el cual nosotros tenemos mucho que ver. Miremos también ASTM, que es nuestro también, que es de Textile Materials, y tenemos esos, digamos, son esos dos que tengo aquí en este ejemplo, el ASME y el ACTM, esos tres son los que, digamos, nosotros tendríamos bastante vigencia, bastante que haber aquí en nuestras labores de la soldadura. Si tenemos normas, si tenemos normatividad, tenemos que hacer una evaluación con esas normas. ¿Quién se encarga de hacer esa evaluación? Pues lo mejor es que alguien ajeno a nuestra empresa se encargue de estas tareas de evaluación de la conformidad. No está bien visto que el jefe de producción de la empresa de tornillos de las que estaba hablando con las normas sea el que diga que sus tornillos quedaron bien hechos. No, señor, no está bien visto, no tiene credibilidad. Debería haber un ente externo que llegue y mire
cómo lo están haciendo, bajo qué norma, que mire o que envíe a hacer diferentes tipos de ensayos, que mire los procesos y que se dé cuenta si esos tornillos son buenos o no son buenos. Esa es la evaluación de la conformidad. Se hace para tener un alto nivel de confianza que lo que se hizo de forma correcta y que cumple con las condiciones para que pueda ser utilizada sin problema, sin que corra un riesgo el usuario, sin que corra un riesgo la estructura, sin que tengamos problemas ambientales en su fabricación. Recuerden, entonces la norma no es suficiente, tiene que haber la evaluación de la conformidad. Alguien tiene que decir que se cumplieron los diferentes requisitos para que ese producto diga, sí, este producto sirve y puede ser utilizado en forma óptima en el lugar y por quien fue o para quien fue diseñado. Eso es muy importante, damas, eso es muy importante, caballeros. Ahora, muy bien, existe un elemento que es la declaración del fabricante. O sea, algún fabricante, digamos con el ejemplo de los tornillos, va a decirle a uno, va a decirle a su comprador, mire, aquí están esos tornillos que yo fabriqué, y aquí tengo un documento donde yo estoy diciendo, mire, el tornillo que yo estoy fabricando tiene muy buena calidad y va a resistir o tal medio, o va a resistir tanta tensión, o va a resistir tanta compresión. Es decir, va a decir que es bien y va a decir por qué ese tornillo está bueno. ¿Esta declaración es válida? Pues claro que es válida. ¿Qué tal lo que es válida? Pero tiene que ser muy bien soportada, tiene que ser muy bien estudiada y tiene que decir la verdad, tiene que decir la verdad, porque el papel soporta cualquier cosa, pero a la hora de la verdad, si ese tornillo fue utilizado y porque falló el tornillo hubo algún problema, algún daño, pues el fabricante tiene que soportar las consecuencias y ese documento, esa declaración que él hizo, pues se va a volver en su contra. Entonces, si está seguro, usted está seguro que lo que hace está adecuado y que es igual o mejor que la competencia y que va a servir igual o mejor que la competencia para algo, pues sí, usted puede hacer una declaración de fabricante. De lo resto, y de todos modos va a tener más credibilidad que lo haga alguien externo, que tenga confiabilidad por las partes involucradas en ese producto, bien y servicio, que esa persona que está haciendo esa evaluación de la conformidad está haciendo su trabajo bien hecho y que lo que dice es lo correcto y lo adecuado. Muy bien, eso es lo que tenía que contarles. Recordarles que estamos ya iniciando la tercera actividad de aprendizaje. Tenemos tres actividades que es un foro de discusión, un cuestionario de preguntas, perdón, y un ejercicio práctico sobre el uso de los códigos al momento de inspeccionar. Y estamos desde ayer 18 de mayo y vamos hasta el 24 de mayo. Y nuestra cuarta actividad, que es la última del curso, es decir, estamos pasando en la primera mitad, estamos en la segunda mitad del curso, comienza el 25 de mayo y va hasta el 1 de junio, pero se reciben actividades solamente hasta el 31 de mayo. El 31 de mayo es el último día que tienen ustedes para hacer las diferentes evidencias en nuestro curso. ¿Y cuáles son las actividades que tienen que hacer o las evidencias que tienen que entregar? También un foro de discusión, también un cuestionario y un informe escrito sobre una simulación de un procedimiento de aceptación de rechazo de una estructura metálica soldada. Muy bien, mis queridas niñas, mis queridos niños, eso es lo que tenía que contarles el día de hoy. Les doy gracias por haberme acompañado, que tengan muy buena tarde y que estén muy bien.